acompaña esta tarde Rafael Hart. Él es sacerdote jesuita y rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Primero sus impresiones sobre lo que ha ocurrido hoy, el legado del Papa Francisco. Bueno, la impresión primera es de congoja, de mucha tristeza, porque la verdad que me sorprendió la noticia en la mañana, no lo esperaba. Ayer veíamos al Papa dando la bendición Urbi et Orbi y bueno, es verdad que se le veía muy débil, ¿no? Muy cansado, pero uno tenía pues expectativas y esperanza de que pudiese seguir recuperándose, ¿no? Y repentinamente hoy día nos despertamos con su muerte, pero al mismo tiempo coincide con este tiempo de Pascua, que en la iglesia nos recuerda el paso de Jesús de la muerte a la vida. Entonces es una feliz coincidencia al mismo tiempo, ¿no? Estamos en este tiempo de recordar lo que es para nosotros fundamental, ¿no? Como dice San Pablo, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Y ese es el momento en el que ha fallecido el Papa, justo después de 12 años de pontificado. En fin, hay una serie de cosas que ocurren alrededor de este hecho que parece más que casualidad, ¿no? Y que igual llaman la atención. Y el legado, bueno, podremos conversar de eso porque es inmenso el legado del Papa. Ha sido un Papa, a mi manera de ver, extraordinario. Con mi edad no he conocido sino a 3 o 4 papas y la verdad que este Papa me ha marcado la mayor parte de mi ministerio como sacerdote, ¿no? El primer papa latinoamericano, él dijo, los cardenales han tenido que ir hasta el fin del mundo para elegir al nuevo papa, ¿no? Al sucesor de Benedicto. Y el primer de la orden jesuita a la que usted pertenece. Empecemos por ahí, porque sí era un hecho trascendente que, Sí. ¿no? Que se elija un papa en estas latitudes. Ciertamente, en estas latitudes, latinoamericano y jesuita, era como un gesto disruptivo. Porque, bueno, primero los jesuitas hay que saber que tenemos un voto especial, los jesuitas, eso no lo sabe la gente, necesariamente un voto específico de no aceptar lo que se llaman dignidades eclesiásticas. Entonces, en principio, los jesuitas tenemos un voto para evitar a toda costa ser obispos, arzobispos o cardenales. Si se acepta es por una necesidad especial, por un bien mayor eventual y solamente por excepción. Por excepción, y repito, por un bien mayor. La idea de nuestro fundador era que estas dignidades, si bien es cierto son necesarias para la Iglesia y para su gobierno, eventualmente pueden despertar deseos mundanos, ¿no? De querer ascender, de querer tener autoridad, poder, etc. Y con ese pensamiento, el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, dijo, bueno, nada de dignidades eclesiásticas y por eso tenemos un voto específico de esto. Entonces ya eso marcaba una imposibilidad. Y sobre ello, que sea latinoamericano es llamativo. Sabemos que los papas han sido generalmente europeos, italianos, bueno, polacos durante muchos años, un largo pontificado de San Juan Pablo II y luego Benedicto, que era alemán. Eso que nos explicó sobre que no aceptan dignidades eclesiásticas. ¿Eso quiere decir que no hay cardenales jesuitas? Los hay, los tenemos y los hemos tenido en realidad desde muy remotos tiempos, ¿no? Uno de los primeros cardenales, San Roberto Bellarmino, no estamos hablando ya de hace mucho tiempo atrás. Y los tenemos, pero como decía, eventualmente por razones de fuerza mayor, por un bien mayor. Finalmente los jesuitas deben tener voz y voto en las decisiones que se van a tomar en estos días. Sí. ¿No? Que se va a y ahí hay más clave, ¿no? Por ahí hay algún cardenal todavía jesuita, entonces van a participar todavía algunos, pero ciertamente, en todo caso, el principio es que evitemos ese tipo de dignidades, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la Compañía de Jesús, los jesuitas hemos estado siempre y tenemos una especie de vocación específica al servicio del Papa, ¿no? Hay una especie de vocación desde su nacimiento. El fundador nuestro pensó que debíamos ponernos siempre al servicio del Papa. Así nos mandara pues a una misión imposible, pues ahí estábamos, ¿no? Esa era la idea. Ahora, Francisco representó muy bien
ese espíritu, esa esencia de la orden jesuita. Yo- ¿No? Y lo hizo hasta el final, además dejando expresamente sentado qué es lo que esperaba para sus exequias, Sí, ¿no? sí, es verdad. Era en ese sentido una persona, como jesuita, digamos, era muy previsor, ¿no? Y en efecto había previsto hasta sus exequias. Sabía que eso iba a llegar, se sentía débil, sin duda alguna, y muy característico de los jesuitas, y que creo que es algo que ha tratado de compartir con la Iglesia este Papa, es lo que llamamos nosotros discernimiento. El discernimiento es una cualidad espiritual que consiste en pensar las cosas, en sopesarlas, en no decir hay temas prohibidos. Y el Papa decía, bueno, ¿por qué no? O sea, pensemos en todo caso. ¿No? Entonces no era un Papa que comenzaba a decir, no, no se puede mujeres diaconesas, o diaconisas, perdón, no se puede. No, ¿por qué no? Pensemos el asunto, pensemos juntos. Hagamos un sínodo y pensemos juntos por qué no es posible. Hay razones históricas, hay razones teológicas, hay razones de qué tipo. Entonces, él no le escapaba a ningún tema porque lo que caracteriza a los jesuitas es, bueno, hagamos un ejercicio de discernimiento, pensemos las cosas. A veces eso le ha granjeado enemigos, porque aparentemente en la Iglesia, en pontificados anteriores, podía parecer por lo menos que había temas tabúes. Pero este Papa en ese sentido era muy valiente. Pero bueno, eso para responder que lo que ha tratado de hacer sí tenía estos rasgos jesuitas, pero creo que consideraba que era un don también, un beneficio para la Iglesia, un carisma que podía compartir con la Iglesia, y ha tratado de que la Iglesia pueda tomar algunas de esas cualidades, en particular lo del discernimiento, ¿no? Mencionó el tema de las mujeres, efectivamente, hay frases que se han destacado en las últimas horas, como lamentaba él que las mujeres solamente sean vistas como personas que hacían servicio pero que no podían asumir cargos de importancia y de dirección al interior de la iglesia, pero también tuvo pronunciamientos respecto a la comunidad homosexual o a las parejas que se divorcian. Uno dice, si Dios ama a todos los hombres, ¿por qué apartar de su grey y de su iglesia a quienes por diferentes razones tuvieron que quebrar ese sacramento que es el matrimonio y que es hasta que la muerte los separe? ¿O por qué apartar a quien ama de un modo diferente a la concepción tradicional, que son los homosexuales, ¿no? Sí, es una de las preguntas más difíciles de responder, y que tiene que ver con yo creo que tiene que ver con dos cosas del Papa Francisco. Primero, que era un Papa muy humano. Muy cercano, Y en ¿no? ese Se le sentido, sentía así es, cerca, ¿no? eso es lo que quería decir. Muy humano en el sentido muy cercano. Sí. Y lo segundo tiene que ver que su cercanía obedecía que había sido un hombre con mucho recorrido pastoral. Es decir, no solo era el que estaba en el metro en Buenos Aires o en el bus o el transporte público, sino que recorría las calles, las favelas, como dicen en portugués. Es decir, recorría, no tenía miedo a estar donde había que estar. Y entonces tenía información de primera mano, sabía de los dolores, de las angustias, de las inseguridades, incertidumbres de la gente de a pie. Y esas son las personas también que también quieren ser miembros de la iglesia. Y entonces no se trata de poner, a veces yo creo que la iglesia puede poner por delante la etiqueta de decir, usted es pecador, fuera. Y yo creo que él trataba de tener una visión en ese sentido muy, muy evangélica. Es decir, yo creo que no se trata de... A mí me da pena cuando le ponen encima la etiqueta de progresista, porque claro, esa etiqueta puede ser peligrosa, ¿no? Porque, progresista, no me gusta, chao. Y este Papa era sobre todo muy evangélico. Jesús, nadie imagina a Jesús condenando a la gente, diciendo usted no. A Jesús era Convocante, ¿no? convocante, escuchaba. Es decir, la ley, en el capítulo 8 de San Juan, la ley dice que hay que apedrear a las mujeres adúlteras, y le presenta en ese caso a Jesús, y Jesús escucha. Es verdad que termina diciendo, vaya y no peque más, pero Jesús es capaz de escuchar a las personas en su necesidad. Eso es algo que nos falta, quizás incluso en la iglesia, y para mí recuperar ese rostro misericordioso en la iglesia
era fundamental. Y sin embargo, era exigente, como Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret sabía que, aun cuando la persona es frágil y débil, puede exigir más y puede exigir mejor. Entonces, al mismo tiempo era un papa exigente. Por ejemplo, tolerancia cero con una serie de temas de aborto, pedofilia, el aborto, y qué sé yo, y el aborto. Entonces, en esos temas era como, no, aquí vamos claro, ¿no es cierto? Pero en otros temas se permitía invitar a pensar. ¿Cree que la lectura ortodoxa de la Sagrada Escritura, que los dogmas rígidos de la Iglesia Católica alejaron a la feligresía? Porque el Francisco también llegó a eso, ¿no? A recuperar la fe que se iba perdiendo en la Iglesia Católica, ¿no? Sí, yo diría recuperar la fe de muchos que la habían perdido, se habían entibiado o enfriado, y luego el acercamiento de muchos no creyentes que repentinamente empezaron a prestar atención a lo que decía el Papa, que empezaron a decir, lo que dice este Papa es interesante, lo que dice este Papa usa categorías que pueden parecer mundanas, pero que me tocan, ¿no? Y que eso se convirtió en una invitación también a acercarme de alguna manera. Entonces, y con respecto de aquellos que son miembros de la iglesia, yo creo que yo conozco a mucha gente de cerca que han dicho, quiero regresar a la iglesia, quiero volver a escuchar este mensaje de la iglesia, porque la iglesia sí puede decir cosas relevantes para hoy, no para el 1960, no, para el 2025. Ahora, respecto de los dogmas, a veces uno se olvida, entonces también a muchos sectores les puede molestar, pero los dogmas han adquirido una forma hoy en día, pero los dogmas hay que saber que históricamente fueron gestionándose y fueron adquiriendo una forma. La historia forma parte del dogma. Y el dogma no fue en el siglo V como el siglo XXI, ¿no? Fue formando. Entonces uno se olvida que ese dogma también supuso definiciones, redefiniciones, conversar, etc. Como dicen algunos teólogos, por eso hoy en día, bueno, la iglesia siempre fue sinodal. No es un invento del Papa Francisco. La iglesia siempre fue una iglesia que trataba de convocar y escuchar. Y eso se debilitó un poco, también hay que decirlo. Bueno, con este Papa se fortaleció, por supuesto. Y eso, la verdad, que ha sido uno de los puntos fuertes de su pontificado. Su voz también, aunque hay en momentos de crisis, el pronunciamiento, por ejemplo, de crisis políticas, crisis internacionales, hay quienes piensan que la Iglesia Católica debe enfocarse en su menester y no opinar. La opinión del Papa siempre ha sido trascendental y se ha pronunciado sobre eventos internacionales muy dolorosos, las guerras en Ucrania, en Gaza. Ya mencionaba el tema, por ejemplo, del muro, la vulneración a las comunidades indígenas. Ha tenido pronunciamientos además muy empáticos, muy humanos, ¿no? Muy pidiendo clemencia siempre por los más vulnerables, ¿no? Sí, el anclaje, digamos, el punto arquimédico, iba a decir, el anclaje de este Papa era los vulnerables y los más pobres. Es decir, su punto de partida es que ese punto de partida no es una ocurrencia suya, es el punto de partida de Jesús de Nazaret. Y a ese respecto, claro, a algunos les molestaba que el Papa hablara de temas políticos eventualmente, pero claro, uno dice, a ver, Jesús decía cosas que... Es decir, a ver, por una parte, es inevitable que cuando hablamos en público, eso que se dice en público no tenga alguna connotación política. Es inevitable porque somos como dice Aristóteles, somos animales políticos. Entonces, cualquier cosa que se diga en público tiene alguna connotación política. Otra cosa es que seamos partidarios. Y este Papa no era político partidario. Pero ser político es inevitable. El Papa San Juan Pablo II, de hecho se atribuye a él la caída del muro de Berlín. Bueno, más político no podía haber sido. Entonces, yo creo que a veces uno se olvida que somos ciudadanos de un mundo en el cual todo gesto público, ya de suyo, es político. Otra cosa es que intencionalmente uno haga política partidaria. Y creo que eso no, eso sí está reñido con... Ahí sí perderíamos el itinerario, el camino de aquello que está llamando la iglesia, la llamada a la iglesia. Pero este Papa tuvo una voz potente e importante en conflictos
que claman al cielo. O sea, no puede nadie quedarse callado, nadie. Claro, no se puede ignorar, como se dice comúnmente, al elefante en la cristalería, ¿no? Cómo mantenerse ajeno frente a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Un mundo tan polarizado. Donde el pensar, el reflexionar, que es lo que está rescatando del pontificado del Papa Francisco, está siendo apartado por posturas que son o blanco y negro y que cancela al otro inmediatamente. Es muy peligroso. Muy peligroso. Este Papa yo creo que trataba de salir de esas polarizaciones. Dicho sea de paso, en efecto, uno piensa en el Perú, la polarización es terrible, la vemos todo el tiempo y la vemos sobre todo, se manifiesta más sobre todo cada vez que estamos en procesos electorales, pero en realidad todo el tiempo en todo estamos polarizados. Y la polarización, como muy bien dice usted, consiste en poner etiquetas. Comenzamos por poner etiquetas, ¿no? Es lo primero. Pero la etiqueta ya es una reducción del otro a tu etiqueta. Y yo, la verdad que deberíamos tener terror a las etiquetas. Lo primero que hicieron el nacionalsocialismo, los nazis, en Alemania, fue poner una etiqueta. Y tan etiqueta que le ponían una estrella a los judíos diciendo, usted es tal cosa. Pero eso lo hacemos todo el tiempo y a veces se nos escapa a todos, de repente a mí el primero, pero ponemos etiqueta, entonces no nos cuesta, con una facilidad decimos, usted es derecha bruta y achorada, usted es caviar. Honestamente, el Papa es progre. El Papa es progre, pero deberíamos tener terror a las etiquetas, no solo porque subrayan las polarizaciones, sino porque así han comenzado los movimientos totalitarios más feroces que hemos tenido en la Iglesia. En la Iglesia, perdón, y en el mundo. Dos temas antes de terminar, porque acaba de ya hacerse público que el Papa decidió la disolución, una de las últimas cosas que hizo del sodalicio de vida cristiana. El Papa enfrentó, o sea, tomó el toro por las astas en el tema de la pederastía al interior de la Iglesia Católica, un tema muy delicado. Ya con ese pronunciamiento, obviamente, esperamos que la justicia de los hombres también haga lo suyo. Correcto, pero es un tema del que quisiera una reflexión suya. Es uno de los temas más delicados que yo soy testigo en alguna reunión privada, bueno, no puedo decir lo que dijo el Papa, pero claramente el Papa se sentía golpeado. O sea, son cosas que el Papa las sentía muy en carne viva. No hay que pensar que el Papa, con una gran frialdad, simplemente el 14 de abril sacó el documento que ahora no me acuerdo, pontificio, que ahora no me acuerdo qué nombre tiene, para disolver el sodalicio en Christian Vitae. Obviamente ha sido para él una cuestión muy dolorosa y se ha tomado su tiempo. En la Iglesia hemos callado muchas veces y hemos creído que lo mejor era dejar las cosas en una especie de ámbito un poco ambiguo, silencioso, y yo creo que este Papa ha dicho... Malentendido espíritu de cuerpo, porque casos que se denunciaban y sacerdotes que eran cambiados de localidad a seguir ejerciendo ministerio, pero sabiéndose los delitos. Los delitos que cometían, ¿no? Y en todas las instituciones. Ahora, el problema de lo que se ha determinado aquí, en este caso en concreto, es que no había un carisma fuerte o muy preciso, sobre todo porque los fundadores habían ya incurrido en este tipo de prácticas. Y este tipo de prácticas han sido, digamos, comunicadas también como parte de las prácticas normalizadas. Entonces, ahí había un problema de raíz, Me consta y conozco a personas de sodalicio que son buenísimas. No lo dudo. Pero el problema es la base. Claro. La base. Entonces, ¿cómo levantas un edificio sobre esa base? Bueno, ahí hay un problema. Y creo que el Papa, después de mucho, ojo, yo insisto, no es que el Papa ha tomado esta decisión de la noche a la mañana. Lo ha pensado mucho tiempo. Dicho sea de paso, la Compañía de Jesús fue también suprimida en su momento, pero por razones de otra índole, más bien política. ¿Un nuevo sumo pontífice podría revertir esta decisión? Siempre es posible, pero creo que eso significaría olvidar que aquí ha habido argumentos de fondo. Correcto. Nada menos que la fundación de la institución venía corrompida.
Y ahora hablemos, para terminar, Padre Hart, sobre el cónclave, la elección del nuevo sumo pontífice, cómo se produce el humo negro hasta que salga el humo blanco. Sí. Bueno, yo creo que muchos, si no una gran mayoría en el Perú, quizás ha visto la película Cónclave, con algunas imperfecciones, como se ha dicho, pero bueno, nunca más oportuna una película. No sé si se olían algo, pero nunca más oportuna. Sobre todo, ¿sabes por qué? Por esta dimensión que han retratado también de los intríngulis, ¿no? Políticos que se dan. Y lamentablemente la Iglesia también es una institución humana, y en ese sentido se filtran dimensiones muy mundanas también, ¿no? Entonces en esa película se retrata muy bien todo eso. Entonces ahí tenemos en términos de plazos, entiendo por lo que he leído, en algún momento lo aprendí, pero por supuesto que a estas alturas uno tiene que recordar cosas, entiendo que primero hay una congregación de cardenales, incluso el cardenal Barreto ha viajado, aunque él ya no participará en la elección porque ya tiene 81 años y solamente hay los electores, solamente cardenales hasta los 80 años. Entonces él no participa, participará de la primera etapa de la congregación de cardenales. Pero los homenajes al legado del Papa, los funerales, digamos, durarán, entiendo que una semana, y luego a partir del día 15 o 20 más o menos se inicia ya el proceso de elección. El proceso de elección, habrá varias elecciones por día, entiendo que varios procesos de elección, 2 por día, 2 por la mañana, 2 por la tarde, y veremos qué tan pronto hay humo blanco, ¿no? Cada cardenal puede proponer un nombre. Por lo que se entiende, salvo que ninguno puede votar por sí mismo. No hay una postulación. No hay una postulación. ¿No es cierto? No hay una postulación, no debe haber una postulación. El cónclave significa con llave, ¿no es cierto? Porque los cardenales se encierran con llave en la Capilla Sixtina. La idea es que ninguno de los cardenales pueda salir a la prensa, que nadie pueda además regresar a su lugar de trabajo habitual, sino que todos se quedan concentrados ahí y ninguno se mueve de allí hasta que salga elegido un papa, hasta que haya humo blanco. Y eso significa que van a tener que trabajar intensamente, de manera concentrada, y bueno, veremos qué tan pronto hay humo blanco. Decía, desde el punto de vista de la fe, creemos que también hay una dimensión espiritual y que por lo tanto, justamente por eso deberíamos tratar de evitar en la medida de lo posible las dimensiones más mundanas de la política, que sí son peligrosas, y evitar pues ese tipo de actitudes de unirse solidariamente para votar por uno o por otro, aunque ese tipo de cosas son inevitables. ¿Será difícil llenar los zapatos del Papa Francisco? Yo creo que sí. Este Papa tenía una sencillez. Hablando de los zapatos, me acuerdo que una de las primeras entrevistas que se dieron fue que usaba sus zapatitos de toda la vida, sí, ¿no? Mientras que los papas anteriores, bueno, usaban el ritual, se guiaban por ritual. Este Papa ha simplificado las cosas y no creo que eso desmerezca al Papa ni su autoridad. Usar los zapatos corrientes, no usar las vestimentas antiguas, no desmerece su autoridad. Yo creo que los creyentes nos fiábamos de su autoridad, confiábamos en él, a pesar de que redujo al mínimo todas las cosas sofisticadas que había, ¿no es cierto? El zapato rojo, qué sé yo. No, y bueno, y apareció en los días previos, bueno, estaba malito, y salió pues con una especie de poncho, no sé qué cosa era la verdad, y con ropa negra, como quien dice de civil. ¿Desmerece eso al Papa? Para muchos era un escándalo. Y bueno, decía que, pero ¿cómo? Pues es el Papa, pero es un ser humano también, ¿no? Y yo creo que en ese sentido va a ser difícil llenar el puesto de un Papa tan sencillo. Como comentaba usted hace un instante, ¿no? Hasta los funerales del Papa han sido simplificados al mínimo, no 3 féretros, un féretro de madera sencilla, y eso nos habla ¿de qué? De un testimonio consistente. Este Papa no era simplemente decir los pobres y qué bien los pobres, no, él realmente ha vivido pobremente. Es un Papa
consistente. No había coherencia entre su Un papa, palabra así y su es, modo de vida así y su es, pontificado. Y tan humano, yo me acuerdo, venía pensando, tan humano que alguna vez incluso reprendió a una señora. Claro, la señora es un papa humano, entonces claro, la señora, no sé si recuerdas, Ay, sí, lo claro. jaloneó y el pobre casi se cae, porque además él no caminaba muy bien. Cuando vino al Perú me acuerdo que él caminaba tambaleándose un poquitín. No sé qué tenía, bueno, tenía mal la rodilla o las rodillas, recuerdo yo. Claro, Tanto es pues. así que antes lo hemos visto con bastoncito ya. Entonces él caminaba, tenía un caminar inseguro. Entonces, claro, una señora, se entiende, emocionada por estar al lado del Papa, lo jaloneó y el Papa se cayó, Claro, trastabilló. Entonces, trastabilló. claro, se enojó. Entonces, Y la la reprendió y le dio un manotazo, ¿no? Pero claro, son cosas que uno humanamente imperfectos humanamente como entiende que esas todos. cosas pasan, ¿no? O sea, es un Papa humano. Padre, qué bueno haberlo tenido esta tarde. Muchas gracias, Muchas gracias Pamela, por un sus gusto. reflexiones, ha sido un gusto. Un gusto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy buen día. Gracias.